Irán acaba de atacar los centros de datos de Amazon. O sea, esa tal nube que ustedes piensan no existe. Son edificios con paredes, con techo y con una dirección que hasta tú mismo lo puedes buscar en Google Maps. Y el domingo 1 de marzo a 4:30 de la mañana, hora local, 3 drones iraníes impactaron 3 de esos edificios, 2 en Emiratos Árabes Unidos y 1 en Bahrein. Esos edificios son centros de datos de Amazon Web Services y en minutos 91 servicios de AWS dejaron de funcionar como bancos, aplicaciones de pagos, plataformas de delivery y software enterprises. Es la primera vez en la historia que la infraestructura cloud de Hyperscale es atacada militarmente y nadie en español está hablando de lo que significa esto. ¿Y qué pasó? Vamos por partes. ¿Qué pasó exactamente? El 28 de febrero, Estados Unidos e Israel lanzaron ataques conjuntos sobre Irán. En esos ataques murió el líder supremo Ayatollah Khamenei. La respuesta de Irán fue masiva después de que se murió su líder supremo. El cuerpo de guardianes de Revolución Islámica declaró que el estrecho de Hormuz sería cerrado. Lanzaron misiles, drones contra objetivos en todo el Golfo, Arabia Saudita, Kuwait, Qatar, Bahrein y los Emiratos. Entre esos objetivos estaban los centros de datos de AWS. Amazon confirmó que 2 instalaciones dentro de los Unidos Árabes Emiratos fueron atacados directamente, o sea, impactados. Y una tercera fue en Bahrein, que quedó dañada por un dron que cayó cerca. El daño fue físico, que cortó energía, incendios de sistemas se activaron y causó daño adicional por agua. 2 de las 3 zonas disponibles de Amazon Web Services dentro de los Emiratos Unidos quedaron offline. O sea, en Bahrein cayó toda la zona. Y aquí viene la parte más importante. El sistema de redundancia de Amazon está diseñado para sobrevivir la pérdida de una zona, no de 2 simultáneas a la misma vez. ¿Y por qué esto importa? Porque la nube es un sistema de mercadeo que suena hetero, suena intocable, suena seguro. Pero la realidad es que las nubes son edificios grandes, llenos de servidores que consumen cantidades masivas de electricidad, ocupan un espacio físico y tienen una dirección que cualquier satélite puede identificar. Mike Chappell, profesor de IT de Notre Dame, le puso así: Amazon ha configurado sus servicios para que la pérdida de un solo datacentro de datos sea relativamente poco importante, pero la pérdida de múltiples zonas de datos podría causar serios problemas. Y eso exactamente fue lo que pasó cuando atacaron varias zonas de su servicio. Pero hay algo más grave, y es que el cuerpo de los guardianes de Irán declaró públicamente que atacaron el centro de datos de Bahrein específicamente para, y citó, identificar el rol de estos centros de datos de apoyo a las actividades militares y de inteligencia del enemigo. ¿Y por qué ustedes creen que dirán eso? Porque no solo en Amazon Web Service corre Netflix y Spotify, sino que en Amazon WS corre workload del Pentágono, el Joint Warfighting Cloud Capability del Departamento de Defensa, con la misma estructura que utilizan muchas empresas privadas. Y según múltiples reportes, el modelo de cloud de Anthropic que corre en AWS fue utilizado para inteligencia militar estadounidense, identificación de targets y simultáneamente durante los mismos ataques a Irán. Eso convierte a los data centers comerciales en objetivos militares legítimos. Y ahora sí, vamos para el problema mayor, probablemente el que te debe interesar. Los centros de datos son solo una parte de la historia y hay algo que nadie está cubriendo. Por el Mar Rojo pasan sobre 17 cables submarinos. Estos cables cargan más del 90% del tráfico de datos entre Europa, Asia y África. Y adicionalmente, hay cables que pasan por el estrecho de Hormuz conectando Irán, Irak, Kuwait, Bahrein y Qatar a las redes globales. Ahora mismo, por primera vez en la historia, los 2 choke points están cerrados simultáneamente. Doug Madory, director de análisis de Internet, dijo: cerrar ambos choke points simultáneamente sería un evento globalmente disruptivo y no estoy al tanto de que esto haya pasado antes. ¿Y qué pasa si se daña uno de esos cables donde pasa el 90%, ¿verdad?, de la conexión entre Europa y estos países? En febrero del 2024, 3 cables del Mar Rojo fueron cortados cuando un barco fue atacado
y arrastró un ancla en el fondo submarino, y esto afectó el 25% del tráfico de Asia, Europa y Medio Oriente. Uno de esos 5 cables tardó 5 meses en repararse. ¿Por qué? Porque los barcos de reparación especializados no podían operar de forma segura en una zona de conflicto. Y ahora, imagínate ese escenario donde podamos tener los choke points cerrados y un conflicto activo en la misma zona. Los barcos de reparación no pueden entrar de manera simple. Entonces, cuando empezamos a hablar de las guerras van a ser un poco más, no tanto físicas, sino también a través de ataques de internet. ¿Cuáles son los riesgos que pueden haber en las inversiones ahora mismo? Y esto nos lleva al elefante en la habitación, que siempre estamos hablando dentro de Infusion Víctor, que básicamente es qué va a pasar en las inversiones, qué va a pasar en el mercado. En mayo del 2025, Donald Trump visitó el Golfo y anunció más de $2 trillones en compromisos de inversión, y el proyecto estrella es Stargate de los Emiratos Unidos, el centro de datos más grande de inteligencia artificial fuera de los Estados Unidos. Y los números son impresionantes. 5 gigawatts de capacidad, 26 kilómetros cuadrados en Abu Dhabi y 100,000 chips de Nvidia Blackwell en la primera fase, operados por OpenAI, Oracle, Nvidia, Cisco, SoftBank y G42. La primera fase de los 200 megawatts que iban a estar en operación en el 2026. Pero aquí es que está el problema que nadie anticipó. Ali Bakir, el profesor de Asuntos Internacionales de Qatar University, explicó de cierta manera: los frameworks de seguridad detrás de la alianza entre Estados Unidos y los Emiratos parece haberse enfocado en el control del supply chain y alineación geopolítica, no en defensa física durante conflictos de alta intensidad. Y más que estos países tienden a tener problemas recurrentemente. En otras palabras, Washington se preocupó porque los chips no llegaran a China, pero no porque los edificios fueran bombardeados por Irán. Entonces, los estados del Golfo hicieron su parte. Los Emiratos interceptaron 165 misiles balísticos, 2 misiles cruceros y 541 drones en un solo fin de semana en Arabia Saudita y Qatar. Montaron defensas similares. Y la pregunta que nadie se está haciendo es cuánto de esos CAPEX de inteligencia artificial que Wall Street celebra está realmente expuesto a riesgo geopolítico. Entonces, ¿qué significa todo esto para ti como inversionista? Para que puedas entender todo esto, te voy a entregar un framework. La infraestructura de inteligencia artificial no es inmune al riesgo físico. Puedes tener el mejor modelo de inteligencia artificial del mundo, pero si los centros de data que están corriendo toda esta capacidad son bombardeados, no importa si el CAPEX es de $500 mil millones o de trillones, si realmente están atacados, recuerda que todo esto tiene dirección. O sea, que esto puede poner en riesgo, ¿verdad?, el crecimiento de la inteligencia artificial. Número 2, la concentración geográfica es un riesgo que nadie está poniéndole un precio. El Golfo Pérsico se ha convertido en un hub de inteligencia artificial precisamente porque la energía es más barata, el terreno es disponible y los gobiernos están dispuestos a invertir, pero también están entre dos puntos bien importantes y súper volátiles dentro del planeta Tierra. 3, la línea entre la infraestructura comercial y militar se ha borrado. O sea, Amazon, que corre Netflix y el Pentágono, eso convierte los centros de data en el target legítimo que cualquier adversario puede atacar y no va a ser diferente ya en adelante. Entonces, eso es algo bien importante. Número 4, los barcos de reparación son el cuello de botella invisible, porque si en múltiples cables submarinos son dañados simultáneamente en zonas de conflicto, no hay barcos suficientes especializados en el mundo para poder repararlos todos. Y esos barcos no pueden operar bajo fuego. Ahora, ¿qué nos estoy diciendo? No estoy diciendo que vendas todas tus acciones de tecnología mañana, no estoy diciendo que la inteligencia artificial se acabó, no estoy dando consejos de inversiones. Lo que sí te estoy diciendo es que hay un riesgo que no se está discutiendo y que los inversionistas institucionales van a empezar a hacer preguntas sobre la diversificación geográfica de infraestructura que antes no se hacía. Algo bien importante, Trump dijo que espera que el conflicto dure entre 4 a 5 semanas. El mercado está rezando para que tenga razón.
Y para finalizar te voy a dejar con una imagen. En 2025, Jensen Huang, Sam Altman, Larry Ellison y los líderes del estado de los Golfos se pararon frente a las cámaras y anunciaron el futuro de la inteligencia artificial, centros de datos de tamaños de ciudades, trillones de dólares y la siguiente revolución industrial. Y una semana después que empezara este conflicto, 3 drones probablemente costaron menos que un auto usado, dejaron offline 2/3 de la infraestructura de Amazon Web Services en la región. La nube no es mágica, es física, es vulnerable y por primera vez el mundo lo vio. Esto no es asesoría financiera, es un mapa. Un mapa no te dice dónde ir, sino te dice dónde te encuentras. Y ahora que sabes dónde está tu nube, puedes enfocarte en compañías que estén invirtiendo en los Estados Unidos y estén creando centros de datos fuera del Golfo Pérsico. Si este análisis te pareció útil, da un comentario en la palabra infraestructura para que sepas que este tipo de contenido te interesa para seguir creándolo. Y aquí abajo te voy a dejar un link para que apliques a una llamada con mi equipo y podamos armarte un plan personalizado de acuerdo a nuestros entrenamientos más completos que tenemos dentro de Infusion Investment, como el Trader Lab. El link está en el primer comentario y ahora sí, nos vemos en el próximo video.